Me van a permitir que hoy les hable de esta casa, no de Popular Televisión, sino de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, porque mañana celebra su 25 aniversario. Una historia de 25 años de pasión, la que ha puesto su presidente, José Luis Mendoza, cada minuto en todo este tiempo para que, a pesar de multitud de dificultades por los intereses adversos, se convirtiera en una excelente realidad al servicio de los estudiantes, de sus familias y de la sociedad. Y los frutos están ahí. La restauración del monasterio con 17 millones de euros de fondos propios. Ha titulado a cerca de 100.000 estudiantes, muy preparados académicamente y formados a la luz del humanismo cristiano, pasando de los 660 del primer curso a los 23.000 actuales, de los que 5.000 son internacionales de 103 países. Y en empleo, solo este curso más de 4.000 personas están vinculadas directamente a la UCAM, siendo muchos más los puestos de trabajo indirectos y la riqueza generada en el entorno, en hostelería, comercio, alojamientos, turismo. Ha invertido en investigación 175 millones de euros, especialmente en el área de la salud y el medio ambiente, para encontrar soluciones a enfermedades y problemas que afectan a los ciudadanos. Pero es que 6.000 chicos y chicas deportistas UCAM compiten cada semana, siendo la universidad del mundo con más deportistas en los Juegos de Tokio, con 23 medallistas y 31 diplomas olímpicos. Y desde su fundación ha destinado más de 50 millones de euros a fines sociales y humanitarios, apoyando a personas y familias necesitadas, directamente o a través de más de 100 asociaciones de nuestro entorno, pero también en los lugares más pobres de la tierra. Son algunos datos incuestionables. Después de 25 años de la UCAM, son fruto y semilla. Felicidades. Bienvenidos a este programa en el que vamos a analizar cuestiones que están encima de la mesa de la actualidad nacional, regional y nacional en los medios de comunicación de manera constante, de manera permanente. Vamos a hacer con tres invitados que les presento a continuación. José Daniel Martín es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, es especialista en eso, por eso lo hemos invitado, pero además es el secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia y profesor en esta casa precisamente de ese ámbito en el que es experto. José Daniel, un placer contar contigo. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Bueno, y volver a tenerte. Hace tiempo que estuviste aquí. Te reclamamos entre un asunto en el que seguro que nos puedes echar una mano porque es un poco farragoso, muchas dudas y nos toca el bolsillo a todos. El tema de las pensiones y el tema laboral, el trabajo, es un tema complicado. Hay muchas dudas todavía, pero intentaremos, incluso en las propias propuestas hay muchas dudas, ¿no? Pero intentaremos poner encima de la mesa algunas de las que parecen más consolidadas y ahí podamos analizarlas. Víctor Meseguer, un placer contar contigo también esta noche. Pues un placer y fundamentalmente estoy aquí porque soy amigo tuyo, de José Daniel y de mi buen amigo Gonzalo. Gonzalo Guandosel, que es el tercer invitado. Gonzalo, un placer, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de pensiones, que si acaso es lo último de lo que ha habido información a nivel nacional, habría que hablar de lo que está ahí encima de la mesa durante todos estos últimos días, por lo menos 2 o 3 semanas de manera más intensa, que es la no derogación, ¿no?, de la reforma laboral, porque era derogación, luego no es derogación, se va a derogar pero no derogándola, ¿no? Yo, antes de entrar en lo que le interesa al ciudadano, que es cuestiones concretas que pueden ser modificadas, visto que hay un juego, ¿no? Voy a trabalenguas. Yo decía, a ver quién al final es el trilero y quién el trileado en esto, porque si se deroga o no se deroga, yo consigo llevar... Pero hay una diferencia real dentro del gobierno que parece que se ha puesto en evidencia. Al final habrá acuerdo, sí, pero hay una diferencia. Bueno, es que cuando uno se cree sus propias mentiras, tiene serios problemas. Y el problema es que el gobierno tanto en un lado de la coalición como en el otro, se ha creído la mentira de la derogación. La derogación es imposible. Y es imposible porque nada se puede derogar, la realidad es muy compleja y si quitas uno de los eslabones, pues se te cae todo al vacío. Yo creo que lo que más que derogar tenían que pensar en qué tenemos que construir de cara al futuro del mercado de trabajo. Si hay muchos elementos pendientes de regular, que luego entraré más adelante, pendientes de trabajar, pero hemos acuñado esa palabra de derogar, que era una complicidad a no sé quién,
que no tiene ningún sentido, entre otras cosas, porque es imposible. La realidad luego además es más tozuda, es decir, ayer nos merendábamos con que Bruselas obliga a España, esto fue de anoche, Bruselas obliga a España a incluir la reforma laboral y el periodo de cálculo de las pensiones, con lo cual el gobierno el problema se lo van a resolver desde Bruselas. Pero una cosa, vamos a ver, yo creo que es absurdo y además es mentira hablar de derogación cuando hay aspectos que tú mismo no quieres derogar. Los ERTEs nacieron en la reforma laboral del 2012 y eso no se va a derogar, se van a modificar, cambiar, pero no se va a cambiar. Y luego ellos no quieren derogar tampoco la reducción de la indemnización, de los días de indemnización, que bajó de 45 a... Eso no lo quieren tocar tampoco. Luego, si no tocas algo ya no estás derogando. Y es verdad lo que dice Víctor, pero es más grave todavía, Víctor, porque parece ser que en el compromiso enviado en diciembre ya hablaba el gobierno de que iba a hacerlo. En cualquier caso, José Daniel, lo que da la impresión es que, a la margen de cuestiones concretas, que ahora entramos en ellas, es verdad que el gobierno es el que tiene potestad para tomar decisiones, pero hay muchos elementos también con los que juegan en la mesa, ¿no? Los agentes sociales, la patronal, los sindicatos y Bruselas en este caso. Es decir, que a la hora de hacer los pronunciamientos políticos se lanzan, sobre todo más en campaña electoral, pero realmente la realidad es más compleja y más interesante, si acaso, ¿no? Bueno, yo quería hacer una precisión respecto a lo que habéis estado comentando antes. Yo creo que aquí la terminología de derogar está utilizada no por el hecho de que se crean que no lo pueden hacer, sino que lo están utilizando a conciencia porque entienden que es una palabra que tienen que utilizar, aun sabiendo que es imposible, que es absolutamente imposible. Pero lo están utilizando porque la terminología se está revelando como la gran baza en política. Estamos también hoy con asuntos aquí en la región de Murcia sobre el lenguaje inclusivo o no. El lenguaje es esencial últimamente en la vida política y el término derogar la reforma laboral es algo que se ha utilizado no solamente por Podemos, sino que el Partido Socialista lo ha utilizado y lo ha utilizado a conciencia. Y estamos de acuerdo todos, cualquier experto, de que es imposible una derogación de la reforma laboral. Podríamos entrar en detalles de una manera o de otra, pero es imposible precisamente por lo que tú comentas, Antonio, porque la legislación laboral se basa fundamentalmente en el consenso, se basa en el acuerdo. La principal fuente que regula el derecho laboral, las relaciones laborales, es el convenio colectivo, que no es ninguna ley, es un contrato que tiene fuerza de ley, un acuerdo entre los sindicatos, entre las empresas. Pues eso hay que trasladarlo al ámbito laboral, es decir, no puede haber una legislación laboral en que una de las partes no esté de acuerdo con esa legislación laboral, porque entonces el mercado de trabajo puede ser la paz del cementerio. A mí es una expresión que me gusta utilizar, es decir, no podemos construir una paz social donde no haya actividad, porque entonces, ¿qué actividad va a haber? Es decir, hay que construir con las organizaciones sindicales, con las empresas, que son las que crean empleo, y no se puede dejar de contar con las empresas en ninguna reforma laboral. Y luego algo que se dice siempre habitualmente, la reforma laboral no va a crear empleo, puede destruir muchísimo empleo, muchísimo. No va a crear empleo. Lo que va a crear empleo son las condiciones económicas para que se desarrolle esa actividad económica, las empresas puedan actuar y estar. Y yo creo que estos son los principios básicos y fundamentales, pero es verdad que quería poner que esa terminología no es algo no, lo están utilizando y lo están utilizando conscientemente de que nos están... El presidente cambia ahora, porque el presidente de gobierno habla ahora de modernizar la reforma laboral, ya no habla de derogar. Pero es que es absurdo. Yo creo que José Daniel lo ha centrado. Vamos a ver. Cualquiera que esté metido en el ámbito de las relaciones laborales sabe que hay dos cuestiones que son las que preocupan. Una es la ultraactividad de los convenios, que significa yo tengo un convenio colectivo, mañana expira, ¿qué pasa en ese periodo entre cuando acaba el convenio y cuando tenga que negociar el próximo? Eso llevó a la autoridad laboral a hacer a la judicatura laboral a hacer una entelequia para que los trabajadores no se quedaran con la aplicación del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Es decir, es un tema complicado. Eso lo van a cambiar, ¿vale? Segunda cuestión que está encima de la mesa, prioridad aplicativa de los convenios de la empresa, del convenio de empresa, que yo ahí tengo mis dudas, es decir, vamos a ver, la posición sindical es que en el convenio de sector hay mayor fortaleza sindical, es cierto, es decir, no es lo mismo que los trabajadores negocien con los empresarios del sector a que negocien con tu empresario y tu empresa, pero también es verdad
que no podemos construir el mundo de las relaciones laborales por arriba, porque igual si mañana el convenio de Cárnicas lo negocia, por poner un ejemplo regional, Tomafuerte, pero es que hay carnicerías que no son Tomafuerte y que tienen que adaptar la legislación laboral a su realidad. Pero yo vuelvo al principio, al argumento que os daba al principio. Estoy harto, porque por cierto, José Daniel, también por hacer justicia, el PSOE ha utilizado la palabra derogar, pero la reforma laboral, la que está vigente, era compartida por el PP y el PSOE habría hecho una igual en su momento. Otra cosa es que luego políticamente hagamos tonterías. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué en vez de derogar no nos dedicamos a hablar de qué podemos construir? Por ejemplo, un mercado más justo y eficiente. Por supuesto, un mercado de trabajo más justo pasa porque la gente de 55 años pueda ir retirándose, no se sienta expulsada del mercado de trabajo y esa disminución de su carga laboral se combine con la oportunidad a un joven en un contrato de relevo. Otra cuestión, los temas de flexiseguridad. Todos los países a los que nos queremos parecer no están hablando de estabilidad, precariedad, hablan de flexiseguridad. Es decir, estamos hablando de que tanto empresarios como trabajadores sepamos que ya no vamos a tener un trabajo por vida, pero que no vamos a dejar de tener trabajo y no vamos a dejar de tener protección social. Y luego hay un tema importante con lo que está ocurriendo, que es donde yo creo que debería centrarse el actual gobierno de Podemos y del PSOE, y es que un mercado de trabajo más justo y eficiente pasa, y eso José Daniel lo conoce bien, no en su cargo actual de secretario general de la Cámara, sino cuando fue secretario general del CES, del Consejo Económico y Social, del cual yo era miembro. Tenemos que trabajar en un salario suficiente para que sea imposible que nadie se vea obligado a ser pobre trabajando, que eso es una realidad que también puede existir. De todas maneras, antes ha dicho José Daniel que la reforma laboral se tiene que hacer con acuerdo entre las dos partes, ¿no? Entre los sindicatos y los empresarios. Y eso es lo ideal, pero yo creo que actualmente no vamos en ese camino. Ayer, escuchando al presidente de los empresarios, decía que la propuesta que le hizo el gobierno era una propuesta farragosa y muy complicada, y además que olía a mucho intervencionismo, mucha ideología, muy ideológico, con mayor coste, y que pretendía reducir la capacidad o la iniciativa de decisión de las empresas. De hecho, hubo mucha polémica en el nuevo mecanismo que se han inventado, el mecanismo red de recolocación, que una empresa que recoloca a un trabajador, que lo que pretende es sustituir al ERTE. Una empresa que recoloca a un trabajador resulta que tiene que pagar el equivalente al 50% del despido improcedente al Fogasa, y el Fogasa lo utilizará para... Eso los empresarios ya han dicho que no lo van a tragar, y entonces yo creo que va a ser complicado. Además, dijo una cosa el presidente que me llamó mucho la atención. Dijo que en la anterior negociación de los ERTE el gobierno había utilizado la amenaza de la no llegada de los fondos europeos y que por eso al final claudicaron. Y ayer le escuché decir que esta vez no, que esta vez prefieren que no vengan los fondos europeos, pero tener una normativa o una reforma laboral flexible y no llena de ideología. Entrando a cuestiones concretas, José Daniel, cosas concretas, por ejemplo, de las que sí se habla y tendrán que tomar decisiones en cualquier momento. Te pongo encima de la mesa varias y tú coge la que quieras. Mínimo de temporalidad, plano para todos o por sectores, se ha estado hablando de eso. Se ha dicho que ya el 15% general para todo el mundo que no, que es mejor para por sectores, pero el tema de la temporalidad es importante. Simplificar los tipos de contratos en función de todos los que hay, reducirlos. No se va a encarecer el despido. De esas 3-4 cosas de las que se habla mucho, apunta tú algo. Bueno, hay mucho por construir. Yo insisto, hay mucho por construir y mucho que la parte empresarial, la parte... y la parte social coinciden. Por ejemplo, en el tema de rebajar los índices de temporalidad que tenemos, todo el mundo coincide. La temporalidad en España, ¿cómo se genera? Pues se genera básicamente porque hubo un tipo de contrato en el año 1984 que puso en marcha el gobierno del PSOE de Felipe González, donde se descausalizaron los contratos. Se permitían los contratos temporales hasta 3 años de 6 meses. En 6 meses, los que tenemos una cierta edad, nos acordamos de aquello, sin que hubiera ningún tipo de causa que justificara ese contrato. Eso caló, porque estuvo muchos años vigente y caló que, bueno, pues que hasta los 3 años se podía hacer contratos temporales y aquí no había contratos fijos. Es verdad que se creó empleo, pero se creó precariedad, ¿eh? Y eso lo puso en marcha
un gobierno en el año 1984 del Partido Socialista. Bueno, pues todo eso ha generado luego esta cultura de la temporalidad que tenemos en España y que hay que acabar con ella, porque no puede ser que haya contratos que no tengan causa. Y eso, en eso la patronal también está de acuerdo en eso. Pero, claro, hay que hacerlo coherentemente y con la flexibilidad necesaria para que los empresarios puedan utilizar la fuerza de trabajo adecuadamente, convenientemente y sin generar ningún tipo de precariedad laboral. ¿Cabe la posibilidad de simplificar el número de contratos? Claro que sí, evidentemente que cabe la posibilidad de simplificar el número de contratos, pero hay otras alternativas como poner un límite del 15% que es imposible en determinados sectores o en determinadas actividades. Y aquí en la región de Murcia pues tenemos un problema, tenemos una figura que es la del fijo discontinuo, que en pura teoría no es una figura precaria, porque son trabajadores fijos que trabajan en las temporadas y dependiendo de las distintas actividades, que sería la utilización correcta frente a aquellos contratos que se están haciendo temporales. Pero claro, todo esto hay que dotarlo de seguridad jurídica para que el empresario pueda utilizar la figura del fijo discontinuo en detrimento de la temporalidad o en detrimento de empresas de trabajo temporal que llevan allí contratos temporales, pues todo esto tiene que estar verdaderamente bien regulado, tenemos que tener seguridad jurídica y tiene que haber circunstancias que permitan al empresario eso. Yo recuerdo, esto es ya algo histórico, en determinadas actividades de fijos discontinuos aquí en la región, afortunadamente hace muchos años, cuando empezaban las campañas, se generaban absentismos en ese sector en el momento que se iniciaban las campañas de entre un 25 y un 30%. ¿Qué significaba eso? Pues que no había fuerza de trabajo, no había trabajadores dispuestos a realizar esas campañas y entraban muchos de ellos en situación de incapacidad temporal, entre comillas, y eso les permitía cobrar una prestación durante un determinado tiempo. Y resulta que no teníamos, o los llamamientos que hacían los empresarios no obtenían el resultado necesario. Esto es histórico, esto es histórico, sí. Pero esto ha ocurrido aquí en la región de Murcia hace muchos años. Yo poniendo ejemplos a algunas de las cosas que ha dicho José Daniel muy acertadamente. La frase textual, porque yo entonces estaba muy cerca de ese tema, que utilizó el presidente del gobierno, Felipe González, para los contratos temporales: un señor tiene un bar en la playa, necesita ampliarlo y tiene que levantar una segunda planta. Bueno, pues eso no puede ser un contrato fijo, porque la segunda planta la levantan, la acaba y se acabó la historia. Pero es que no tenemos que tenerle miedo respetando lo del principio de casualidad, que me parece fundamental. Respetando ese principio, no hay que tenerle miedo a un contrato eventual. Si es que no hay que tenerle miedo. Es decir, si lo que tiene que concienciarse la ciudadanía en general es que el trabajo por cuenta ajena tiene que incluir elementos de intraemprendimiento. Es decir, que la gente tiene que ganarse el puesto de trabajo día a día en su correlación con los objetivos de la empresa. Es decir, yo, por ejemplo, creo que el futuro va a caminar más en la línea de romper esa burbuja donde están metidos, por ejemplo, los funcionarios públicos, donde parece ser que hagas lo que hagas, la productividad se mide igual, es decir, que da igual que trabajes mucho, trabajes poco, a desigual trabajo, igual salario. Eso es lo que está rompiéndose y eso es lo que yo creo que no tiene futuro. Yo creo que el contrato eventual, si es para un trabajo que tiene naturaleza eventual, porque aparte del derecho del trabajo, y de eso José Daniel es aparte de haber sido director general de trabajo y ser inspector de Hacienda, que no es moco de pavo, José Daniel sabe que en derecho del trabajo las cosas son lo que son y no lo que ponga el papel. Es decir, si una cosa es temporal, el papel podrá poner lo que quiera, y si es fija, ponga el papel lo que ponga. Pero pasa que yo creo que estamos retorciendo, y lo estamos retorciendo porque estamos convirtiendo el tema de la reforma laboral en una muletilla electoral, y ese no es buen camino. Y en cuanto al diálogo social, el diálogo social va a seguir existiendo, sí o sí. Es decir, si uno tiene ya cierta edad, que se hace casi sexagenario, pues desde el AMI, el AE, es decir, la interlocución entre empresario y sindicato en este país ha dado mucho más éxito que problemas. Ha hecho posible crear un mercado de trabajo concertado, con discrepancias, las lógicas, pero también además en un sentido que el Gobierno no debe olvidar, que el artículo 7 de la Constitución dice literalmente que las organizaciones empresariales y los sindicatos defenderán los intereses económicos y sociales que les son propios. Solamente nos exige un funcionamiento democrático. Lo demás dice que oiga, respete usted la heteronomia, respete usted la capacidad de los agentes sociales de producir normas, y sobre todo no la condicione.
Hay una cosa que es cierta, que puede deberse a lo que habéis explicado muy bien y tal históricamente, pero en este país hay una conciencia de que temporalidad es igual a precariedad. Eso lo tenemos todo, sí, pero se tiene en general, que temporalidad es igual a precariedad, y no tiene por qué ser así. Es decir, se tiene que trabajar la temporalidad para reducirla, evidentemente que está en cotas altas, pero tiene que existir, como ha dicho Daniel, con una casualidad y reforzarla para quitar esa imagen que es cierto de que temporal igual a precario, no tiene por qué ser así, pero hay que trabajar y evidentemente porque tiene además, que haber Gonzalo, acuerdo. y ahí me va a entender, porque en España existe una cosa que la gente se olvida, el despido es libre. Yo prefiero un sistema de flexiseguridad, que cuando se me acabe el trabajo pueda volver con facilidad al trabajo, porque el despido, primero, no creáis que es una cantidad importante. Despedir a un trabajador además, fijo de 3 años no cuesta nada. No cuesta nada, si es que es falsa. Por eso se rebajó la anterior reforma y eso no lo van a derogar. Por eso es una sensación social, porque Exacto, efectivamente eso es lo que digo yo. tú te pones, a ver, hacer un contrato fijo, hacer un contrato temporal, si prácticamente el contrato temporal, y como dice Víctor, no es lo que diga el contrato, es la realidad. Pero existe la sensación de que temporal es precario. Correcto, pero que los empresarios tienen a veces la sensación errónea de que hacer ese contrato temporal les va a suponer esa flexibilidad, cuando realmente tienes riesgo, porque cuando intentas extinguir el contrato de trabajo porque se ha cumplido la causa, si se va a un juzgado, el juez va a decir que esa causa no existía y por tanto el contrato era indefinido. Correcto. Y por tanto hay que indemnizar como si fuera un indefinido. Por tanto, eso es esa conciencia es la que tiene que ir calando. Frente a la conciencia de la temporalidad que teníamos antes, tenemos que ir poniendo en marcha la conciencia de la causalidad. Es decir, ¿tiene que haber contratos temporales? Claro que sí, claro, sí. Pero cuando haya una causa que lo justifique. Si no, será un trabajador fijo o fijo ponga lo que ponga el contrato. Y la indemnización es la que marca la ley. Y punto, y ya está. Es evidente que para que todo esto se produzca en cualquier caso, la actividad económica tiene que existir, hay que volver a una dinámica económica que, bueno, hay una perspectiva ahí en sentido positiva, pero hay sectores que se van quedando atrás a lo largo o que se ven más dañados que otros. A lo largo de estos últimos programas hemos estado recogiendo el termómetro de cómo están determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, el del sector de transporte, de la logística, que es tan estratégico en la región de Murcia, el sector agroalimentario. Vamos a fijarnos hoy en dos más en concreto, un colectivo muy amplio y también muy heterogéneo, que es el de los autónomos. Hemos hablado con Celia Ferrero, ella era presidenta de ATA aquí en la región de Murcia, actualmente es vicepresidenta nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Nos ha contado cómo les afecta y especialmente dos colectivos, el del comercio y de la hostelería, dañados en estos momentos. El problema es que todo es una cadena, es decir, al final la subida de los precios en la energía, no solo en la electricidad, sino en la energía de forma global, entre ellas también, porque se encarece una cosa y entonces falta una cosa y se encarece la otra, eso está impactando directamente en todas las compras que se hacen para poder ejercer su actividad. Tienen peor competitividad o no tienen tanta competitividad con respecto a otro tipo de empresas más grandes que tienen economía de escala y tienen más facilidad en repercutir esos costes sobre el precio, porque al final lo repercuten en otras cosas al tener más número de clientes y entonces pueden hacer y al tener más posibilidad de compra. En el caso de los autónomos y más posibilidad de negociación con respecto a los precios. En el caso de los autónomos, al ser unidades más pequeñas, no tienen tanto poder de negociación sobre esos precios y por tanto tampoco compiten de la misma forma que las grandes, con lo cual en cuanto suman los precios van a perder competitividad. Solo hay que ver los números, es cierto que hay una recuperación, en todo caso estadística, de las cifras de autónomos, crecen en todos los sectores, especialmente el sector de la construcción, agroalimentario, agricultura, etcétera, pero sin embargo seguimos viendo que hostelería y comercio no solo acarrean ya la parte de, vamos a decir, la parte de la crisis estructural que ya tenían antes de la pandemia por un tejido empresarial muy pequeño, muy poco modernizado, envejecido muchas veces en el caso de los autónomos, y luego ya vino la pandemia, que digamos que fue para esos sectores en concreto ha sido terrorífica y aún, aunque cada vez menos, sigue habiendo algunas restricciones que tienen que cumplir y todo eso ha sido además una inversión y un coste que todavía están pagando. Dejemos que se recupere el tejido empresarial, dejemos que tenga espacio para esa inversión tan necesaria de modernizarse ante dos transformaciones básicas, que son la transformación digital y la transformación energética.
Un sector importante, insisto, que es muy variado, muy variopinto, evidentemente, que es el de los autónomos. Ahora hablaremos de ello, pero vamos a escuchar otro testimonio. También dentro del sector agroalimentario hay dos cuestiones que queríamos conocer. Por una parte, si realmente va a terminar llegando una posible subida de precios a los productos, al consumidor, a todos nosotros, y si hay riesgo de que se pueda producir cierto desabastecimiento. Pues está hablando mucho de esto en las últimas fechas. ¿Hasta qué punto puede ser un miedo o puede ser una realidad? Lo hemos hablado con José García, presidente de Agrupal, que es la agrupación de empresas de alimentación de Murcia, Alicante y Albacete, que además también agrupa a los productores de zumos en la región de Murcia. Un sector también muy importante, que saben ustedes que el tema del IVA y ahora esto de la publicidad para los niños también le afecta. Sea por logística, por escasez de productos, por el coste energético, tanto la energía, el gas, los combustibles, y en general se da una espiral diabólica que conduce a que cuando terminamos nuestros productos final de línea, pues tengamos incrementos que nos van a poner el producto pues, por encima probablemente del 20 al 25%. Se habló de una subida del IVA a determinadas bebidas y alimentos, y teníamos la confianza de que en el tema de los zumos, que es un producto absolutamente natural, hecho exclusivamente a base de fruta y de hortalizas en algunos casos, que pudiera entrar dentro de esa subida del IVA a productos azucarados, cuando el zumo no tiene ningún azúcar añadido, absolutamente ninguno, está hecho solo de fruta natural. Por tanto, es una ruptura del sentido común que se subiera el IVA, ¿no? Pero ahora además se junta que también limitan la publicidad, o quieren limitar la publicidad para el destino al nicho de mercado que supone la población infantil, y es otro sinsentido, no puedo decirlo de otra manera, nos sorprende, y además creo que no hay fundamento alguno, ni científico, ni técnico, y bueno, pues a mí se me ocurre decir que es lo que en ese momento se le ha ocurrido a los responsables. El desabastecimiento se va a producir de manera inmediata porque vamos muy justitos en acopio de aprovisionamientos. El transporte no solo es el transporte del producto terminado, también todos los acopios, los insumos, las materias que se utilizan, envases, embalajes, etcétera. Bueno, hay parámetros internacionales y económicos que preocupan bastante, ¿no, Gonzalo? Pues sí, la verdad es que estábamos hablando ahora del problema de la falta de suministros. Además, sobre todo para mí lo más grave es que se ha multiplicado el coste logístico, es decir, un contenedor que venía de China, que antes te costaba 5.000 euros, ahora te cuesta 50.000 euros, es decir, es algo irracional. Y además hay un montón de barcos por el mundo que no están entrando a los puertos, y esos barcos, como no han entrado, no pueden ir a otros puertos, es decir, que parece ser que puede haber un problema de desabastecimiento importante, y eso puede afectar mucho a la confianza, y la confianza de la economía es crucial, ¿no? Vamos a hablar de pensiones. Yo la verdad en este tema no tengo ni idea, y lo tengo que reconocer. Ahora, mi mujer, que confío mucho en ella, dice que hay que comprar. Está comprando huevos por si. Pero los huevos son mucho, ¿eh? Yo estoy con mi mujer. Los huevos son perecederos. Ya, pero te da una salida. Hay que comprar como los chinos, hay que acumular todo lo que no sea perecedero. José Daniel, pensiones. Es un tema que no es nuevo, está encima de la mesa, que hay que abordar el problema de las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones. Eso ya hace mucho tiempo, pero parece que se ha calentado estas últimas fechas, ¿no? Ante exigencias de Bruselas, especialmente. El ministro Escrivá llegó a decir hace unos días que anunciar una subida de 0,6 puntos en las cotizaciones, hablando de quienes estamos en nuestra edad, acotado en ese tiempo, durante un tiempo concreto, 0,4 para financiar a los empresarios y 0,2 el trabajador. Parece ser que puede ser que esa no sea la solución, que haya otra, que sea alargar el periodo de 25 años, la referencia, en vez de los últimos 25 años, 35, con independencia de que los otros 10 anteriores los pueda elegir el afectado o no. Yo no sé si esos modelos, ¿ves alguno que te convenza o no? A ver, el tema de pensiones
Es complejo, muy, muy complejo. Yo creo que no es una alternativa a la que teníamos de incrementar 0,6 en cotizaciones y ahora la otra. No, yo creo que son las dos. Yo creo que son las dos. La primera, la de incrementar un 0,6%, 0,4 para las empresas y 0,2 para los trabajadores, que yo creo que será una contingencia nueva, ¿no?, que crearán. Eso es para mantener un fondo, el fondo de reserva de pensiones. Esto que tenía 60 y tantos mil millones de euros hace no sé cuánto tiempo y ahora hay menos 2.000 o menos 10.000, ¿vale? Bien, ese fondo de reserva de las pensiones ha volado porque, claro, el gasto en pensiones es absolutamente exponencial. Crear un impuesto más sobre el trabajo, que es en lo que consiste incrementar un 0,6 la cotización a la seguridad social para satisfacer las pensiones, eso es crear algo que va a generar menos empleo y menos actividad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución alternativa? Si yo tengo que tener un fondo de pensiones adecuado para prever las pensiones del futuro, lo que tengo que lograr es tener 2, 3 o 4 millones más de cotizantes. 2, 3 o 4 millones de parados menos. Gente que no esté en desempleo, que esté en el sistema, que deje de consumir recursos de desempleo y que además cotiza a la seguridad social. Es decir, es la dicotomía. Yo voy a intentar crear empleo para tener más cotizantes y con esas cotizaciones voy resolviendo el problema del futuro. Yo vuelvo a insistir, la idea de poner un impuesto al trabajo, que es de lo que estamos hablando, para que la gente lo entienda, ¿eh? No, las cotizaciones no tienen la naturaleza de impuestos, pero para que la gente lo entienda, estamos incrementando al valor trabajo con un 0,6 de pensión por un lado. Y eso no es, eso evidentemente no es bueno. Y el otro aspecto, el de ampliar el tiempo de cálculo para el cálculo de la cuantía concreta que cada uno va a cobrar. Esa ampliación del cálculo en el tiempo lo que hará, habrá que ver cómo se regula, pero lo que hará será reducir la cuantía final que el pensionista va a cobrar. ¿Por qué? Porque lógicamente hace 25 años la cuantía que se cobraba era una cuantía infinitamente inferior a la que se cobra ahora y por la que se cotiza ahora. Se habla que podría reducirse entre un 4 y un 6%. Es verdad que ahora mismo que existe un régimen, creo que por las normas transitorias se calculan sobre los 23, 24, 25 últimos años, los 2 primeros años se calculan por lo que uno ha cotizado y de ahí para atrás hay que actualizarlo con el IPC, pero no sabemos en qué términos quedaría esa reforma. Parece evidente, lo que acabas de decir, Antonio, que habría una pérdida entre el 4 y el 6% que reduciría de alguna manera la cuantía de las pensiones. A ver, yo estoy en la línea en lo que dice José Daniel. Parece ser que eso de ampliar el periodo de cálculo es un tema que Bruselas sí o sí va a exigir. Es decir, que además parece ser que el gobierno dicen que se comprometió, aunque hoy el ministro se ha enfadado mucho, ha dicho que no, pero parece ser que hará un compromiso que no le dio opción Bruselas a que dijeran que no. Y lo tendrán que implementar, no sabemos cómo. Y eso puede rebajar algo las pensiones. Y a mí el tema de la cotización, pues es que estoy de acuerdo contigo. Es decir, vamos a ver, es un poco absurdo, me parece un parche, me parece una solución que además dice un 0,4 la empresa y un 0,2 el trabajador. Los trabajadores que puedan se lo intentarán colocar a la empresa, por lo cual al final será la empresa la que paga el 0,6%. Pero es que además lo que usted se tiene que preocupar es que se incorpore gente con trabajos dignos para que puedan incrementar el dinero recaudado con las cotizaciones, no subir las cotizaciones. No me parece una solución, me parece que es un parche, un apaño para salir, me parece que calculan recaudar 2.800 millones de euros al año por esa subida. Pero, oiga, usted sí tiene que preocupar. Tenemos un 40% de paro juvenil, Dios mío. Ese es el problema de fondo que hay que resolver. Si resuelves eso, arreglará gran parte del problema de las pensiones. Pero hay un problema de pensiones. Pero no, yo estoy básicamente en desacuerdo con los dos, especialmente con Gonzalo. Muy bien. Vamos a empezar por la Eso me gusta. Esto es el famoso fondo de pensiones. No hemos quedado sin fondo. Pero vamos a recordar de dónde venimos, porque en la vida es importante recordar de dónde viene uno. El actual modelo de sistema de reparto que tiene este país se basa en que la generación del baby boom, nuestros padres tenían hijos, teníamos un trabajo por vida y hemos pagado las pensiones de todos los que están jubilados. Y José Daniel, Gonzalo, tú y yo estamos pagando las pensiones por un sistema de reparto de la gente que ahora mismo cobra su prestación. La alternativa a esto, que por cierto la vendía el Partido Popular, era la del sistema de capitalización. Yo cuando fui a Chile, en plena revuelta en Santiago de Chile, que allí tienen el sistema de capitalización, que es el que proponía el señor Aznar,
resulta que cuando le pregunté a un señor, y oye, ¿esta gente por qué está ahí montando la movida que está montando en el metro? Dice, mira, yo es que gano 300 euros al mes y un día de hospital me cuesta 400. Digo, vale, bien. Ese es el sistema de capitalización. Yo meto en una hucha mi pensión y cuando me jubile le pego un martillazo a la hucha, saco el dinero y me lo quedo. El argumento de más empleo, no, en este país, os puedo dar la gráfica, la tengo actualizada por el Instituto Nacional de Estadística. Con más cotizantes se recauda menos, porque no solamente es el número de empleo, sino la calidad del empleo. Con lo cual, a más cotizantes, insisto, se ha recaudado menos dinero. Yeah. Yo creo que el sistema de pensiones, luego, por cierto, el argumento que daba José Daniel lo explica bien, la cotización, los impuestos son los impuestos. Por cierto, las pensiones, el sistema de la seguridad social ya tiene una financiación mixta, es decir, el médico, que nosotros teníamos antes se pagaba de las cuotas y ahora pues se paga de los impuestos. Las pensiones no contributivas se pagan de los impuestos, no se pagan de... Pero, ¿dónde voy yo? Subimos un 0,4 y un 0,2. Venga, vamos a hablar del 0,4 de los empresarios. Un dato, yo doy un dato frío. La cotización por contingencias comunes por el resfriado. El empresario paga el 23, ha llegado a pagar el 29. Es decir, el 0,4 son 10 puntos por debajo de lo que se ha pagado por contingencias comunes. Es decir, no es una subida, insisto, en este país la Seguridad Social ha puesto contingencias comunes al empresario 29%. Y ahora estamos hablando que va a ser el 23,60 más el 4, pues será el 27,60. Sí, pero Víctor, yo voy a lo siguiente, al final yo lo planteo. Bien, pero el ciudadano de la calle lo que está pensando es, oye una cosa y otra, pero está diciendo, a ver, yo en el futuro quiero una pensión digna, los que estamos aquí. No sé cómo lo van a hacer ustedes, háganlo, que para eso se dedican. ¿Cómo se arregla eso? Mira, y el que está ahora trabajando dice, oye, yo no quiero pagar más, o sea, yo quiero que a mí no me sea confiscatorio. Entonces, ¿cómo se arregla eso, Víctor? Antonio, creando empleo de calidad y cotizando, no pasa nada por cotizar. Si es una hucha, si no estamos hablando nada, es decir, vamos a ser realistas. Aquí hay 3 señores, 4 que nos vamos a jubilar los 4, supongo que con la jubilación máxima, los 2.600 que se quedan en 2.200. ¿Somos conscientes que por crecimiento vegetativo esa pensión la tiene que pagar un crío y medio? Esa es la realidad, la tiene que pagar un crío y medio. ¿Qué tiene que ganar el crío y medio para pagar vuestra pensión? Y si encima se retrasa la edad de incorporación al mercado de trabajo... Pero es que claro, no hagamos trampa en el solitario. ¿Le vamos a cargar 2.600 euros a un chaval de 18 años y medio? Es imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? Y luego, las cotizaciones, no hay otra. Y luego, ampliar la base de cotización. A mí me parece estupendo. Es verdad, lo ha dicho José Daniel, que eso va a suponer una rebaja en el sistema, una rebaja en la pensión que percibas al final. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que hay que plantearse? Pues plantearse cosas como la mochila austriaca, plantearse fondos de pensiones pero controlados por el Estado. La Constitución española habla del sistema público y dice que será complementario al sistema privado. Pero ojo con el sistema privado. Lo que no quiero es que se meta miedo al sistema público para que Carlos Egea me venda a mí un seguro privado en la caja. No. Que eso puede pasar. Es decir, se puede meter miedo en el sistema público para que la gente se vaya al sistema privado y le hagamos negocio a los de siempre. ¿Vale? Entonces, no, es decir, vayamos a un sistema privado garantizado por el Estado que diga, oye, pues mire usted, su pensión va a ser de 900, usted tiene que hacerse una mochilica, un capacico al lado, donde usted pueda subir 400. Por acá abajo, José Daniel, cuando vosotros vais a Alemania y veis señora, digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se soluciona esto? Y ves a una señora que está limpiando el baño y tiene una cestita allí para que le eches €1, o ves una señora de 70 años en un cajero, ¿sabéis quiénes son esas señoras? Señoras que no han cotizado lo suficiente, que la pensión es baja y la complementan con un mini job. A eso vamos. Pero preguntar una cosa, ¿cualquiera de vosotros, ustedes, va a renunciar a cobrar la pensión que ya habéis anticipado pagándola de otros? Yo no. No, yo solamente quería decir que, en fin, yo creo que nunca se ha apostado aquí en España por sistemas de capitalización puros y duros. Yo creo que no, porque lo hubiera puesto, lo hubiera puesto. Estuvo gobernando 8 años y no lo puso en marcha. Lo que sí hacían era apostar por sistemas de alguna manera mixtos, como lo que tú estás diciendo. Es decir, el sistema de reparto nunca se ha puesto en cuestión aquí en España. Lo que se ha querido, lo que se ha pretendido es crear, o se ha intentado crear sistemas complementarios privados, pero complementarios al sistema público. Además, el sistema público es viable, y eso es otra de las cosas que yo quiero decir. Es viable. Aquí en el año 2012 se metió
Dentro del Pacto de Toledo, porque se creó el famoso Pacto de Toledo para que esto de alguna manera entre comillas, que lo creó Convergencia y Unión, despolitizara, es decir, que el tema de pensiones fueran propuestas comunes de ese pacto donde están todos los grupos y que fueran propuestas objetivas. En el año 2012 se creó el famoso factor de sostenibilidad. ¿Qué significaba ese factor de sostenibilidad? Pues significaba, creo recordar, que a partir del año 2019 se introduciría un índice corrector en el cálculo de la pensión en función de la esperanza de vida, y eso hubiera hecho que las pensiones también hubieran sido menores y hubieran logrado el objetivo que se intenta ahora con esa ampliación del periodo de cotización. Cuando eso se puso en marcha, ya había mucha gente que dice, esto jamás lo va a poner en marcha nadie, porque el gobierno que le toque, a pesar de que es algo que todos los grupos políticos en 2012 estaban de acuerdo, al que le toque aplicarlo luego no vuelve a ganar elecciones. ¿Por qué? Porque la pelea política hará que digan, y esto lo quitó Aznar, o esto lo quitó Pedro Sánchez, o esto lo quitó Zapatero. Y ese es uno Pero hay mucha demagogia, José Antonio. Es que es demagogia pura y dura, Víctor. La comparto contigo. Es demagogia pura y dura. Tú conoces mi situación, yo soy de clase pasiva. Yo de aquí a 12 meses puedo jubilarme. Tengo 40 años cotizados. Yo quiero seguir trabajando. Es decir, vamos a ver, habrá trabajadores, pasa que se mezcla todo y se utiliza todo. Hay trabajadores que yo entiendo que a la edad de 65 años, pues las ganas que le quedan de trabajar son las justas. Pero hay otros trabajadores que ¿por qué nos tienen que impedir seguir cotizando y seguir trabajando? Sí. Oye, tenemos un puesto más tranquilo, que disfrutamos más de él, más relajado, con menos daño físico si quieres o intelectual. ¿Por qué no puede seguir? Y al revés, hay trabajadores con 50 años que había que facilitarles esa jubilación. Por el tipo de trabajo que están haciendo. A mí me hace gracia porque hay una frase que siempre aparece cuando aparece en el horizonte ese coste político que puede tener una decisión, siempre se dice, vamos a abrir un debate. Se abre un debate y el debate lleva a que al final no se hace porque nadie quiere hacerlo. Y de otra manera me reafirmo lo que he dicho. Para mí la subida de la cotización es un apaño, Víctor, lo siento, y para mí hay que atajar el problema de fondo, y es que tenemos un 40% para juvenil y que hay que crear empleo digno que ayude a soportar esas pensiones. Aparte has dicho, Gonzalo, algo que es imposible. También te lo digo, es que los trabajadores se van a cargar. Mira, quien conoce lo que es una nómina, la tuya. He dicho los que puedan. No, es que nadie va a poder. Los que saben lo que es una nómina, y han hecho una nómina en su vida, saben que las contingencias, sean las comunes, las profesionales, el Fogasa, el desempleo. Aquí una nueva, yo insisto. Y de hecho, fíjate, incluso cuando se hablaba de la formación ocupacional, que hubo carga de relojería para empresarios y sindicatos, estábamos hablando de la cotización de empresarios y trabajadores. Que aquí se hace demagogia y se confunden los temas y contaminamos la historia. Y cuando se hablaba de la formación que hacía la patronal del sindicato, si está mal gestionar, que se critique, pero que sepamos que los fondos eran la cotización del trabajador, la cotización del empresario. Eso, cualquier nómina, ya ahí no cabe en trampa. Yo cojo mi nómina en Laucan, sé lo que yo pago, sé lo que paga la empresa y además sé que estoy contribuyendo a vivir en un país donde el estado de bienestar funciona, porque si no hay ingresos, no hay gasto. Gonzalo, hablando también de economía, ayer hubo una nueva movilización de empresarios en Madrid, corredor mediterráneo imprescindible, el AVE llegará, pero un poco más adelante, dos aspectos fundamentales para que desaparezca esta isla. Es que volvemos al tema logístico. El tema logístico se está revelando como algo importantísimo. Hay un problema, han anunciado la patronal que van a hacer un parón, no una huelga, un parón patronal, porque les están subiendo los costes, porque le están apretando por todas partes, porque los precios están subiendo un montón, porque no tienen camiones. Y entonces es verdad, lo hemos comentado antes, que la economía se puede ver frenada, a pesar de que está esa avidez por crecer después del COVID, se puede ver frenada por ese problema logístico de que no hay transporte para traer las mercancías y puede haber grandes problemas de desabastecimiento. Esa es la gran amenaza que yo veo ahora mismo para que la economía pueda crecer. Creo que, José Daniel, que estás en la Cámara, ¿cómo de importante es ese corredor mediterráneo y esa para la región de Murcia con un retraso que llevamos ya de años? Es de años. Es algo Hemos hablado. Es algo que allí, pues a mí personalmente, pues me indigna como murciano pensar cómo está la región de Murcia en el año 2021. Somos con diferencia, además todo el mundo lo reconoce y en el evento de ayer en Madrid se puso de manifiesto, cómo somos los últimos en toda España, en todo el corredor mediterráneo. Es decir, las infraestructuras en Murcia son absolutamente deleznables.
En cuanto, insisto, al corredor ferroviario, es verdad que la infraestructura por carretera está mejor, pero las infraestructuras ferroviarias somos una auténtica isla ferroviaria. Más lo que se ha puesto de manifiesto de 3 años que vamos a tener todas las cercanías con Lorca y con Águilas absolutamente inutilizadas y lo que eso supone para el empleo. Entonces, el corredor es algo absolutamente esencial para el desarrollo de la región de Murcia. Yo creo que tenemos que tener conciencia de eso, Y la conexión con Andalucía es absolutamente fundamental, no solamente la conexión con el norte, porque claro, toda la parte de Cataluña, incluso la parte de Valencia, está muchísimo más avanzada que en Murcia. No tenemos más que ver la situación del AVE, estamos en 2021, no tenemos todavía fecha para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, en 2021. Y en Cartagena ni te cuento. Y en Cartagena y en Lorca pues ya ni contamos, efectivamente. Entonces, claro, tenemos un problema porque, y yo creo que esto afectaba a cualquier signo político, porque durante todos estos años han gobernado en Madrid, en los ministerios, gobernantes de uno y otro signo, pero es algo totalmente... vuelvo a insistir, muy malo para la economía regional. Y en cuanto al sector de transporte, quería hacer una pequeña matización. Aquí tenemos un sector de transporte totalmente potente, transporte frigorífico, somos la flota mayor de España, con unas organizaciones y unos profesionales como la Copa Don Pino. Lo que pasa es que, hombre, en el momento en el que estamos, con la situación recién salida de una pandemia, anunciar lo que se ha anunciado de la viñeta, del pago de las autovías sin contar para nada con el sector, pues claro, ha llegado un momento en que el sector del transporte ha dicho nos vamos a plantar y el precio del gasoil, y todo, y han anunciado una huelga para el 20, 19, 20 y 21 de diciembre que yo creo que es lo que de verdad puede paralizar España. Un parón patronal. El país se puede paralizar si hay una huelga de transporte de verdad. Y bueno, si a esto le añadimos las incertidumbres de la logística internacional, que es lo que hemos estado comentando, pues en fin, podemos tener unas navidades un poco movidas. Yo fíjate, yo creo que el hilo argumental lo ha establecido bien José Daniel. Además, yo como los dos llevamos ya mucho tiempo conectados a la vida pública de esta región, pues los dos recordamos perfectamente cuando en los años finales del 80, principios de los 90, el ínclito Ángel Martínez y Pedro Antonio Ríos montaban lo del ferrocarril en la Cámara de Comercio. También soy consciente de cuando Tomás Zamora y yo nos desplazamos a Toledo a ver al señor Bono. Y también soy consciente de aquella reunión que tuvo el señor Bono con el señor Cascos, con el señor Ramón Luis Valcárcel, donde lo habíamos arreglado todo y no arreglamos nada. Correcto. Como dice José Daniel, imputarle esto a un partido sería injusto. Yo creo que hay que imputárselo a toda la ciudadanía, empezando por sus políticos en la región de Murcia. Yo, honestamente, creo que hemos sido incapaces de ejercer la cuota de poder que nos corresponde. Hemos sido incapaces a nivel político, hemos sido a veces incapaces a nivel empresarial y hemos sido incapaces también a nivel social, y lo tengo que decir con la boca llena. Hemos tenido, y permitidme que lo diga, una universidad acomodaticia, unos sindicatos un poco adocenados, una patronal con falta de presión. Es decir, posiblemente los mejores momentos de la patronal se estén viviendo en la actualidad con José María Albarracín. Es decir, hemos tenido gente que no ha sido capaz de ejercer lobby institucional frente a Madrid. Ese mapa radial está muy bien, pero como bien estáis planteando encima de la mesa, la economía española se mueve en el arco mediterráneo y dos islas, Madrid y el País Vasco, son 2 islas. Pero ahora, fijaros, hablamos de Murcia y Almería. Y Málaga. Málaga es una ciudad que va a pasar por delante a Sevilla en 4 días, de un dinamismo económico, empresarial. Y Cádiz. Y cultural. Es que tenemos a la España que exporta, a la España que produce, a la España que genera valor para que después podamos repartirla, aislada de nuestros vecinos más próximos, que son los vecinos de... Yo, fijaros, es un guiño al presidente de la UCANA, José Luis Mendoza. Hace falta que en la política, en la empresa, en el movimiento social, haya gente más libre que diga lo que realmente piensa, moleste a quien moleste, en vez de adocenarse. Es decir, porque la factura de este retraso en materia de comunicación en nuestra región no se le puede imputar a nadie en concreto. Es decir, como cuando hablábamos del Mar Menor, oiga, que en todos estos años han gobernado unos y han gobernado los otros. Totalmente. No pongamos límites. Estamos de acuerdo. Y en este tema han gobernado unos, han gobernado otros, y no sé qué pasa. La clase política, empresarial y social es muy valiente en Murcia, pero cuando cruza Albacete le tiemblan las piernas.
Por eso cuando yo veo, y lo digo esto con total convicción, cuando veo a gente como José Daniel, que sé que es de los que no le tiemblan las piernas, dice, Murcia se merece una oportunidad, pero hace falta gente valiente. Aquí tuvimos dos accidentes ferroviarios, que yo creo que fue además en época que gobernaba el Partido Popular en Madrid, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahí hubiera sido necesario una reacción ciudadana mucho más amplia, una protesta absolutamente amplia, porque no fue uno, fueron dos, con víctimas la variante Camarilla, y que pusieron... Pues, claro, que al final tuvo que pagar el puerto. Voy a hacer una excepción que yo sé que a José Daniel le va a emocionar porque sé que lo lleva grabado en la piel. Habría hecho una reacción ciudadana a la altura del que entonces era vicepresidente del gobierno, señor. Antonio Gómez Feirén. Fue el único que tuvo un ataque de dignidad y le echó cara al asunto. El único. Así es, ¿verdad? De las pocas veces que hemos tenido un político en la región de Murcia capaz, y yo he visto a Antonio Gómez Feirén indignado porque alguien, no diré el nombre, le decía, tenemos que celebrar el Murcia que hermoso. Decía, vamos a celebrar lo que yo te diga. Vamos a celebrar que tenemos gente muerta ahí a 2 metros. Fue una situación, efectivamente, y él estuvo a la altura en ese momento, muy cercana. Levantó la voz, pero yo creo que ahí pues faltó un poco el revelarnos, ¿no? Es decir, hombre, un accidente, bueno, ya al segundo ya se ha demostrado la conexión que tenemos con Madrid, como tenemos una línea no del siglo XIX, de principios del siglo XIX. También te recuerdo, con Andalucía no tenemos ni línea. Correcto. O sea, es que con el cierre ferroviario de Levante con Andalucía es algo increíble, que nunca además se ha planteado hacer. Un error enorme, igual que ocurrió con la Ruta de la Plata también en Castilla y León, que ocurrió que se cerró todo el tren que bajaba por toda la Ruta de la Plata, pero aquí es que es más acusado, porque estamos hablando de que se cercenó todo el corredor mediterráneo y las conexiones con Andalucía. Ahora mismo para ir a Málaga o a Cádiz por ferrocarril o incluso a Almería, pues tienes que, en fin, dar la vuelta del siglo XX. de San Juan y cambiar. Dos cosas nos quedan para terminar el programa, una de ellas muy breve, una opinión nada más muy rápido. ¿Cómo se va a resolver el debate en Madrid? Yo decía, por el Partido Popular de Madrid, ¿cómo se va a resolver? ¿Quién va a ganar? ¿Es una cosa entre Ayuso y Almeida o no? Mira, brevemente, Gonzalo. Sí, muy breve. Mi opinión personal. Yo creo que es triste ver eso. Yo creo que hay una realidad y es que Ayuso tiene un tirón popular que no hay que menospreciar. Es verdad que en todas las demás regiones el presidente, quien gobierna es el presidente del partido, por lo cual yo creo que al final tienen que ir a eso y dejarse del espectáculo que están dando. Eso es un poco la intención de voto que ha cogido algún medio de comunicación. Creo que ha sido el Mundo, creo que es 46,2% de posible intención de voto de Ayuso y el 35,4% de Almeida, pero bueno, no tiene por qué ser esa comparativa, eso también le da juego a los medios de comunicación, también es que haya una salsa ahí mediática. ¿Tú qué te parece? ¿Cómo está este asunto? Hombre, pues yo opino absolutamente igual que Gonzalo. Yo creo que están dando un espectáculo un poco lamentable, por no calificarlo de otra manera, porque precisamente el valor de Ayuso se ha demostrado perfectamente en las urnas y lo que debía hacer era sumarse con la Dirección Nacional y también Ayuso con la Dirección Nacional, no digo que vaya en un sentido o en otro. Ambos sentidos deberían sentarse, reflexionar, ver qué es lo que está pasando y no tiene sentido ninguno que un resultado electoral como el que ha obtenido, pues resulta que ahora nos encontremos en una situación que las encuestas dicen que el Partido Popular está menguando. Por tanto, yo, insisto, veo ahí una situación que no era el momento de plantear ninguna cuestión, simplemente celebrar un congreso y el que lo gane, así de claro. Pero yo creo que, fíjate, más allá que coincide lo que dice José, pero más allá del Congreso interno, Ayuso es imparable. Ayuso a mí me recuerda mucho al movimiento peronista y os voy a decir por qué Ayuso gana en el cinturón rojo de Madrid. Gana la selección en el cinturón rojo. Claro. No sé el apoyo que le dará al Partido Popular, pero que no se equivoquen. La ciudadanía de una comunidad con 7 millones de habitantes le ha dado un apoyo a Blanca. Esta tía tiene madera de líderes, es una señora de 42 años, en la flor de la vida, con un apoyo ciudadano como no se ha visto en ninguna otra vez. Yo creo que Casado o le da el poder a Ayuso o pierde el poder él. Porque, insisto, nadie va a entender, posiblemente los cuadros intermedios del partido puedan entender lo que quieran, pero nadie en Madrid va a entender que Ayuso no sea la que lidere el Partido Popular en los próximos años. Y aparte, si el PP tiene todavía opciones de conquistar la Moncloa, pasa por Ayuso. Yo espero y confío que esto se reposicione y se arregle. Vamos a terminar con una cuestión más. Vean ustedes este vídeo, porque vamos a terminar como hemos empezado el programa. Véanlo. A mí me pareció que la propuesta merecía la pena
dar el visto bueno y decir que sí. ¿Por qué? Porque él podía haber seguido su trabajo, como hacía en Asturias, y ganar su dinero y vivir una vida normal. Y meterse a construir, a edificar, a hacer una universidad católica. Y ahí fue donde me pareció a mí que el Señor me decía, lánzate. Y dije sí. Acabamos, pero por cierto, José Daniel me decía que, aunque la vida profesional la ha llevado por otros derroteros, evidentemente, pero que casi algunas de esas primeras imágenes de esos principios andaba dando clase. Bueno, pues sí, creo que fue año 98 o año 99 que empezamos aquí un máster que fue el primero que se hizo en la región de Murcia sobre calidad, seguridad y medio ambiente, y salieron aquí los primeros titulados en prevención de riesgos laborales, de aquí, de alguna otra academia privada, pero yo recuerdo con muchísimo cariño en aquel momento venir aquí a la Universidad Católica pues recién puesta en marcha. Claro, lo dábamos aquí en el edificio antiguo, el aula todavía se abría con esos portones que tenía, pero lo recuerdo con muchísimo cariño, y además estuvimos durante 2 o 3 años haciendo ese máster con profesionales muy buenos. Gonzalo. Yo me emociono, la verdad, viendo el vídeo, viendo lo que realmente ha hecho nuestro presidente en estos años, y me siento, yo llevo 14 años aquí, que ya son unos cuantos, y la verdad es que me siento muy orgulloso del trabajo que hacemos, de toda la gente que colabora en hacer grande la UCAM, y creo mucho en el proyecto, y bueno, mi vocación es UCAM y seguirá siendo. Pues yo, fíjate, yo creo que la madurez no la da el paso del tiempo. Se pueden haber cumplido 100 años y no haber dejado nada de valor en la tierra. Yo creo que el gran valor de la UCAM ha sido que durante estos 25 años ha sido capaz de transformar la vida de mucha gente en esta región y hacerlo para bien. Además, te digo una cosa, para aquellos que ponen palos en las ruedas de nuestro proyecto, de nuestra universidad, decir que aunque esté asentada en el territorio de Murcia, como bien decía el obispo, es una universidad católica, y católica significa universal, con vocación de trabajar en todo el mundo, allí donde haya una necesidad. Pero fijaros, más allá de los 175 millones de euros en investigación, más allá de los 100.000 alumnos que han pasado, yo cuando analizo mi pertenencia, mi compromiso con esta universidad, lo hago en cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, en UCAMpacita, un gran programa que trabaja por insertar en el mundo del trabajo a personas con capacidades diferentes, a niños con síndrome de Down. Lo hablo pensando en esa gran marca que hemos creado como Universidad del Deporte,
Y fíjate, voy a acabar, a mí me llamó el presidente la semana pasada y me dijo que tenía que resolver 3 temas. Un programa para nuestros mayores, ya está resuelto. Vamos a poner un programa en marcha de cuidado de personas mayores que cuiden de personas mayores, UCAN Social Senior, y ya salimos con unos cursos para este curso académico. Me dijo también Víctor la cárcel. Bueno, mañana inauguramos el máster de responsabilidad social y voy a presentar un acuerdo que hemos llegado con la Caixa para trabajar en la reinserción de presos, de presas, a través del deporte, y donde la UCAN va a liderar ese proyecto. Y me dijo una tercera que no tengo resuelta, pero que resolveré pronto: las personas migrantes, las personas que tienen que abandonar su país buscando mayor dignidad. A mí lo que me mueve, lo que me conmueve de la universidad de la que formo parte es su conciencia social, sus ganas de cambiar la vida de sus conciudadanos, su gran labor académica, investigadora, divulgadora, pero también evangelizadora, y sobre todo, lo que más me convence es que siempre está al lado de los más débiles, de los más vulnerables, de los que necesitan el apoyo de una institución como la nuestra. Insisto, pueden pasar 100 años y no haber cambiado nada en la faz de la tierra, y pueden pasar 25 y haber hecho un gran servicio a esta comunidad, y yo creo que a todas las personas que necesitan de nosotros. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Gonzalo. Ha sido un placer. Gracias. José Daniel, te esperamos pronto por aquí. Igual hasta para analizar cuáles son las conclusiones de la reforma laboral y el tema de las pensiones. La que ha dicho, la que ha dicho. ¿Sí? Sí, lo que haga falta. A vuestra disposición. Siempre. Muchas gracias. Un placer. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.